sobre las vacunas y hoy día voy a usar esta presentación, que es una presentación que nos han dado en un curso de la OPS y Quimisa, que me parece que tiene todas las pautas que ustedes van a necesitar. Fíjense que en salud pública llevan lo que es vacunas. No hay que olvidarse que, y hemos escuchado sobre vacunas durante los últimos 3 años o 5 con el COVID, ¿no? Que Pfizer, que Sinopharm, que Sputnik, ¿no? Si nos ponemos, si no nos ponemos, y ahí han aparecido muchas posiciones con relación a las mismas. Pero no se olviden que la inmunización o la adquisición de anticuerpos contra una determinada enfermedad es lo que en la actualidad evita que contraigamos muchas infecciones, sobre todo bacterianas y virales. Si nosotros tenemos que ver cuál es el concepto de vacuna, igual les voy a pasar, ahorita le voy a pasar las diapositivas a Rudy para que les pase, ¿ya? ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es un complejo sintetizado. La mayoría de las vacunas en la actualidad son proteínas simplemente o partes de antígenos que se colocan en el organismo para que el organismo genere anticuerpos de memoria, que cuando nosotros entremos en contacto con el microorganismo real, ya sea bacteria o virus, podamos tener los anticuerpos para defendernos de la misma. Entonces, existen diferentes tipos de vacunas. Pueden ser de microorganismos vivos, inactivados, muertos o fracciones, y en la actualidad la mayoría son componentes proteicos. Cuando nosotros vemos los diferentes tipos de vacunas, las más efectivas, o un grupo de las más efectivas, son las que tienen al microorganismo vivo atenuado. Es decir, nosotros cultivamos las bacterias en laboratorio en gran cantidad, las sometemos a procesos de inactivación, como por ejemplo golpes de calor o ponerlas en contactos con formaldehído, obtenemos las fracciones o los determinantes antigénicos y eso es lo que nosotros introducimos al organismo humano. Cuando hablamos de vacunas inactivadas, ese es el procedimiento, procedimientos químicos que van a solamente dejar viva la parte que estimula el sistema inmune para que nosotros generemos anticuerpos. Entonces, las vacunas inactivas utilizan a las bacterias o virus y fracciones de ellas para estimular los anticuerpos. Las mismas que ingresan al organismo humano no pueden producir enfermedad, a no ser que el ser humano esté tan inmunosuprimido que en algún caso, por excepción, como la biología no es 100% absoluta, despierte alguna patología por diferentes razones. Entonces, estas vacunas generan una respuesta inmune no tan fuerte, pero duradera en el tiempo, durante mucho tiempo, y depende del tipo de vacunas, es que ponemos el número de dosis también. Por lo general, estas vacunas se administran en la piel. Las vacunas atenuadas, ¿qué significa atenuada? Que disminuye su virulencia. Es decir, al administrar podemos sufrir sintomatologías leves de la enfermedad, pero estimulan la producción de anticuerpos. En algún caso, introducen la bacteria, pero la bacteria no es capaz de producir toxina y así generamos anticuerpos contra el ingreso de la bacteria. Entonces, son partes de la vacuna que estimulan el sistema inmune para generar anticuerpos de respuesta. Generalmente estas vacunas son las que mayor efectos adversos producen y estos efectos se conocen con el nombre de eventos supuestamente asociados a la vacuna, que mundialmente lo conocemos como ESAVI. O sea, ESAVI son todos los efectos adversos que una vacuna puede generar en el organismo. Para que el ser humano genere la respuesta a esta vacuna, esta sí se multiplica en el cuerpo humano, está viva, pero es muy lábil en el frasquito. Cuando nosotros vemos los calendarios de vacunación de otros países,
como por ejemplo, este es de la Argentina. El calendario de vacunación llega hasta la edad adulta mayor. Sin embargo, en nuestro medio, el calendario de vacunación de Bolivia solamente tiene o cubre hasta los 5 años. A partir de los 5 años no existe un calendario de vacunación. Cuando ustedes van al Brasil y piden el calendario de vacunación, es un libro que te dura toda la vida. Cuando van a Estados Unidos, lo propio. Cuando ustedes vayan a intercambios a sus especialidades afuera, lo primero que les van a pedir es calendario de vacunación. Pero, como no van a tener todas las vacunas, van a tener que poner en su edad adulta para cumplir esos requisitos. Entonces, el calendario de vacunación que ustedes lo van a aprender en salud pública, si es que no lo han aprendido, no lo vamos a preguntar en el examen. Así que no necesito que lo sepan. En la actualidad nosotros tenemos en Bolivia la cobertura de vacuna es casi el 100%. Tenemos una muy buena amplia de cobertura hasta los 5 años. Es decir, que nuestras vacunas están garantizadas hasta los 5 años. A partir de los 5 años sabremos, cada quien ya es responsable. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que van a ser médicos ya se han hecho vacunar dosis completas de hepatitis B? Ahora de adultos. Tétanos, 5 dosis. 5, 1, 2, 3. Todos deberían levantar la mano. Hepatitis A. Nada. Hepatitis B deben tener por lo menos 2 porque está en el PAI. Hepatitis A no está en el PAI. Influenza, ¿quiénes han hecho vacunar ahora? 1, 2, 3. ¿Y van a ser médicos? No. Mal. Por si acaso, en algún caso se va a vacunar fiebre amarilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya más. Pero todos ustedes, por riesgo laboral, deberían tener todas estas cosas. En la actualidad existen varias vacunas que están en estudios, como por ejemplo el norovirus, el dengue, el herpes virus, el virus sincitial respiratorio, pero son vacunas que están en estudio todavía. Lo más difícil de la vacuna y con lo que sufren todas las personas son las técnicas de administración, ¿no? De las vacunas que pueden existir, 4 vías. La vía oral, que generalmente es la vacuna del rotavirus, ¿no? Que se la colocan gotitas en la boca. La vía intradérmica o subcutánea, que se emplea cuando la vacuna no tiene metales pesados como adyuvantes, sino que tienen otros adyuvantes como por ejemplo la clara del huevo, la albúmina. La vía intramuscular, que es cuando ya toda la aguja introducen en el hombro o en la nalga. Estas sí utilizan adyuvantes de metales pesados. Y las vacunas glúteos, ¿no? Que es el lugar menos doloroso y menos aprovechado, porque si ustedes ven a los bebés, ninguno se administra en los glúteos. Todos se administran en el brazo o en el músculo, ¿verdad? Ninguno en el glúteo. Pero es un buen lugar para aprovechar. Las vacunas de vía oral. En las vacunas de vía oral tenemos la OPV, o oropivalone, o la antipolio, ¿sí? Esa es la que se utiliza para prevenir la poliomielitis. La vacuna contra el cólera, que en nuestro medio no se administra, no está en el calendario de vacunación, porque no somos país endémico de cólera. La vacuna antirrotavírica, que es así, se vacuna antes del mes, y la antitípica o antisalmonella tifus, ¿no? Pero esa vacuna solamente está disponible para comprar o adquirir de forma privada. No se administra en el programa de vacunación. Por si acaso, nuestro país, aunque es un país de segunda generación, no tiene todas las vacunas que existen, pero existen muchas vacunas que nosotros ni las vemos ni tenemos alcance hacia ellas. Como por ejemplo en este caso, ¿cuántas hay? 2, ¿no? Que no están dentro de nuestro calendario de vacunación, pero existen. Vacunas que se administran por vía intradérmica y es solamente debajo de la dermis, ¿no? En medio del tejido celular subcutáneo y la capa escamosa de la piel. La más conocida es la BCG. Todos tienen su marquita en el brazo derecho.
¿sí? O una cicatriz que le han dejado acá. Cuando el bebé nace y tiene menos de una semana de vida, van y le colocan la vacuna en el hombro derecho, ¿no? Y cuando nosotros revisamos a los bebés de 6 meses, lo primero que buscamos es la cicatriz para saber si el niño ha sido vacunado. Entonces, la BCG es un recuerdo de vacunación ¿contra quién? ¿Perdón? Tuberculosis, ¿no? Es la primera vacuna que nos ponen porque además nuestro país es siempre se debe colocar en un ángulo de 45 grados o menos, o 30 imposible, y dejar una pustulita, o sea, un líquido. A lo largo de los días, como es un bacilo, se llama BCG porque es el bacilo de Calmette-Guerin, es un bacilo de la tuberculosis atenuado, se genera una reacción inmunológica propia que genera pus. Entonces se forma un pequeño absceso en la región intradérmica y se lo deja cicatrizar solo. Se vuelve el costre y se cae la costra y queda la cicatriz. Esa es la evaluación normal. No hay que reventar, drenar el pus, limpiar, nada, porque ahí ustedes están cortando la reacción inmunológica. Las vacunas que se administran por vía subcutánea son la triple viral o SDP, que es sarampión, rubiola, paperas. La IPV, que es la otra vacuna contra la polio, que se hace intramuscular. La vacuna antineumocócica, antivaricélica, antimarílica y antimeningocócica. Ustedes deberían tener todas estas. Triple viral tiene el PAE. IPV tiene, pero no usamos, utiliza la OPV, la oral. Antineumocócica, ¿quiénes tienen? ¿No les da miedo que les dé meningitis cuando vayan a hacer pediatría? Antivaricela, ¿quiénes les ha dado varicela? Ah, ya tienen anticuerpos naturales. Y el resto, en medio del internado, van a estar con sus granos internados. No se olviden que la varicela en adultos puede ser mortal. Fiebre amarilla, ya hemos dicho. ¿Y meningococo? Nadie. Y la intramuscular, ¿no? Que se introduce en un ángulo de 90 grados. Y ahí tenemos las más dolorosas. La DPT, que es la difteria, tétanos, coqueluche. La antihepatitis A y B. La hemófilos influenza, la trigripal o cuadriflu, que actualmente se llama. La antimeningocócica y neumocócicas conjugadas, que tienen mayor serotipos de neumococos. Siempre que ustedes vayan a administrar una vacuna, aunque creo que solo lo aprenden en el internado, porque van a ir a hacer servicio rural obligatorio, ¿no? Hay que elegir el lugar donde vacunar. Cuando los niños son pequeños, se lo hacen en el muslo, en la mitad del muslo, se pellizca, se desinfecta y se administra la vacuna. En la actualidad existen algunos vibradores que se ponen en el lugar, entonces el niño siente que le vibra el músculo y no se da cuenta el momento que le pincha. Entonces son ahora estimulantes nerviosos que disminuyen la sensación de dolor. En los niños mayores de 12 meses se recomienda la vacuna en el tercio proximal del brazo. Muchas vacunas se administran de forma simultánea y está permitido, pero hay algunas que son incompatibles. Entonces, la mayoría de las vacunas vivas o inactivas no producen disminución de los anticuerpos si se administran juntas. Pero el sistema inmune no va a saber contra quién generar anticuerpos y es mejor administrarlas en formas separadas. Entonces, no se recomienda mucho administrar más de un tipo de vacuna en el mismo día. Es mejor esperar. En algún momento, cuando los sitios de vacunación son alejados y hay poca posibilidad de que la mamá vuelva con el bebé, o cuando ustedes van casa por casa vacunando, eso en provincia, es mejor administrar todas de una, porque así tenemos una cobertura de vacunación aceptable. Pero si tienen la posibilidad de que la mamá vuelva con el bebé, es mejor esperar y poner la otra, ¿sí? ¿Cuáles son los intervalos de tiempo recomendados para administrar una buena vacuna?
Cuando los antígenos son inactivados, se pueden poner cualquier vacuna junta el mismo día. Cuando se va a combinar una vacuna inactivada y una viva, es mejor esperar unos días entre dosis y dosis. Y cuando son 2 o más vacunas de antígenos vivos, es mejor esperar hasta 4 semanas que la aparición de anticuerpos de tipo G, que aparecen a partir del día 14, tenga un título alto y permanente para dejarlo ahí. ¿Sí? Las vacunas inactivadas no se afectan por anticuerpos de otros. Sin embargo, las vacunas vivas pueden ser afectadas por anticuerpos circulantes de otro antígeno. Es por eso que cuando un bebé o un niño o un adulto está enfermo, es preferible terminar el proceso infeccioso y recién vacunar. Si se administra primero un anticuerpo como vacuna, se debe esperar 3 meses para la siguiente. Y si se administra primero la vacuna antes del anticuerpo, solamente esperar 2 semanas. Ahí están las dosis de cada una de las vacunas y este cuadrito les va a servir. Se los voy a pasar porque nadie se les va a dar, pero este cuadro se lo van a imprimir y lo van a guardar para cuando sean internos, porque nadie les van a preguntar y no van a saber cuál es la dosis, porque todos vienen en frasquito multidosis. Entonces, ¿cuál es la dosis de la vacuna tal? Ustedes tienen que saber, pero eso tampoco va a ser pregunta de examen porque no nos compete. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para aplicar ciertos tipos de vacunas? Las vacunas no deben ser aplicadas cuando la edad mínima del niño no sea la adecuada. Por ejemplo, el sarampión, rubiola y paperas debe ponerse a los 2 meses. Si el niño tiene 1 mes, es preferible no poner. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de los recién nacidos a edad a término termina de madurar a los 90 días. Si el niño es prematuro, hay que esperar 90 días contando como si hubiera nacido a término. Pero si es niño normal a término, el sistema inmune termina de madurar a los 90 días. Entonces, vacunar a partir de los 2 meses es positivo, porque ya el sistema inmune está capacitado para generar los anticuerpos adecuados. Si colocamos antes, generalmente además que hasta los 3 meses, el niño tiene circulando todavía los anticuerpos de la mamá, que la mamá le ha pasado mientras estaba embarazada. A partir de los 3 meses ya no tiene esa protección. Entonces, si le colocamos antes, probablemente los anticuerpos de la madre son los que van a responder a la vacuna y no la generación de anticuerpos propios de otro. Entonces, cuando no respetamos los tiempos de administración de las vacunas, estamos dando como agua de mote, como algo que no le va a hacer. ¿Podemos intercambiar la marca de las vacunas? Sí. Es decir, utilizar diferentes tipos de laboratorios, como en el caso del COVID, una Sputnik, otra Sinopharm, otra Pfizer, sí se puede. No existe contradicciones en lo mismo. Solamente estaría proscrito en el caso de que la vacuna no fuera del mismo componente. Es decir, el laboratorio A produce una vacuna de anticuerpos vivos contra tal microorganismo y la otra B son proteínas, ahí son incompatibles, porque no es la misma vacuna. Pero si es la misma conformación, no hay problema. Ustedes saben que las industrias farmacéuticas compran las patentes de fabricación de los antibióticos, de los medicamentos y también de las vacunas. Sin embargo, en las vacunas que son básicas y que van a prevenir enfermedades que ya han sido extintas, como la polio, por ejemplo, la patente es libre. Cualquier país que esté en condiciones de producir puede hacerlo. Tiene la fórmula y lo hace. Entonces, en ese caso, no hay problema. Pero hay vacunas, algunas, que las patentes están reservadas. Entonces, en ese caso, sí hay que tener cuidado. Cuando un esquema de vacunación ha sido interrumpido, dependiendo del tiempo, es mejor comenzar de nuevo.
Es decir, los que han comenzado tétanos y no han terminado y ha pasado un año, tienen que comenzar de nuevo. Así que es mejor empezar de nuevo. En los niños prematuros, la vacuna se debe esperar el tiempo correspondiente a la edad y mejor contar la edad desde que el niño hubiera sido atendido, ver el antecedente de la edad. ¿Qué efectos adversos podemos encontrar? No todas las vacunas son inocuas. La vacuna ideal es la que es 100% eficaz y 100% segura, pero no existe. O sea, ninguna vacuna no va a hacer daño a nadie, siempre hay un margen de error. Entonces, antes de colocar una vacuna, siempre preguntar si el niño está sano, si toma corticoides, porque los corticoides disminuyen la respuesta inmune. Son antiinflamatorios, no se olviden. Preguntar si ha recibido gamma-globulinas como tratamiento, si en las anteriores vacunas ha tenido reacciones adversas. Y para evitar falsas contraindicaciones hay que conocer las contraindicaciones de cada vacuna. Existen 3 tipos de contraindicaciones: las absolutas, las precauciones y las contraindicaciones erróneas. Las contraindicaciones absolutas es cuando un sujeto tiene una condición física que contradice su uso. Por ejemplo, yo tengo alergia a la albúmina del huevo, entonces evito todas las vacunas que tengan como coadyuvante albúmina del huevo, porque me voy a matar antes de dormir bien. Precauciones no son contraindicaciones, sin embargo, son alarmas que debemos tener y ver si al paciente le va a hacer mejor la vacuna que no estar vacunado. Y las contradicciones erróneas son algunas contradicciones, como por ejemplo, me he bañado esta mañana, no me puedo vacunar. Esa es una contradicción errónea. Cualquiera se puede bañar y después ir a vacunarse. Entonces, todas las vacunas pueden tener reacciones anafilácticas. ¿Qué significa? Reacciones de alergia. O sea, no hay una vacuna que a alguien no le vaya a producir un escozor o rash o granitos. Todas pueden producir alergia. Tienen una posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque el componente que importa es el adyuvante. La vacuna de la difteria, por ejemplo, puede producir encefalopatía a partir del 7º día, que significa inflamación del cerebro. La OPV, que es la vacuna contra la poliomielitis, inmunodeficiencia. Igual que la IPV, reacción de anafilaxia. La SRP, que es sarampión, rubiola, paperas, puede producir anafilaxia, inmunodeficiencia. La hemófilos influenza no tiene ninguna contraindicación. La varicela tiene en pacientes que tienen anafilaxis, que están embarazadas, y la BCG, personas que pesan menos de 1,5 kg no pueden. La otra DTP en pacientes febriles, en pacientes que tienen shock, pacientes que usan que van a recibir vacuna contra la varicela o el sarampión, sí han recibido inmunoglobulinas. En personas especiales, por ejemplo, que toman corticoides, en personas especiales que pueden tener reacciones inflamatorias severas, junto con la vacuna se puede administrar algún corticoide para evitar el exceso de inflamación, pero no se deben administrar vacunas vivas, ni bacterianas ni virales, porque el corticoide disminuye la respuesta inmune. Entonces, al ustedes estar disminuyendo la respuesta inmune y le están administrando una vacuna viva, el paciente puede enfermarse de la patología. ¿Sí? Las falsas contraindicaciones son todas las que están descritas aquí, ¿no? Para todas las vacunas. Por ejemplo, reacciones leves o moderadas, pacientes enfermos con o sin fiebre, terapia antimicrobiana. Por ejemplo, no puedo recibir vacuna porque estoy con antibióticos, ¿sí? En algún caso está lactando y a mí no me pueden vacunar. Mi bebé está lactando, yo no puedo recibir la vacuna. La desnutrición, entonces la mayoría de estos casos son más bien
casos en que sí se deben vacunar a las personas, ¿sí? Los programas de inmunización que hemos tenido en todos los países son similares. Han estudiado la incidencia de la enfermedad y una vez que se han administrado las vacunas, la incidencia de algunas patologías ha disminuido, ¿no? Hasta erradicarse. Casos como sarampión no había en Bolivia descritos hasta después del COVID. Polio en algunas comunidades cerradas que no hay acceso a médicos existen, pero nosotros debemos estar felices porque Bolivia tiene uno de los mejores programas de inmunización a nivel Latinoamérica. El ESAVI, como ya les había dicho, es un mecanismo de estudio de eventos supuestamente ligados a la vacunación y son cuadros clínicos que aparecen después de la administración de las vacunas. Estas pueden ser reacciones propias de la vacuna y se clasifican en leves, moderadas y graves. Dependiendo de la vacuna, tenemos diferentes sintomatologías que aparecen. Por ejemplo, ruborización en el lugar de la vacunación, o dolor, tumefacción, fiebre, irritabilidad, malestar. Son efectos que normalmente vamos a esperar de una vacuna. No esperen que un niño después de ser vacunado no le pase nada. Dependiendo de la vacuna, vamos a poder esperar hasta 30 días, 28 o 3 días que aparezcan estos efectos adversos. Sin embargo, la frecuencia es bajísima, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la OPV es un caso cada 1 millón de dosis, entonces casi no aparece. Entonces, dependiendo de la enfermedad o de la vacuna, vamos a poder nosotros observar ciertos efectos adversos. Y esto tampoco es necesario que ustedes lo aprendan en este ciclo, lo van a aprender cuando lleven clínica, pero es necesario que sepan que existe. Y más adelante, en las diapositivas de más adelante, les voy a explicar por qué. Por ejemplo, las reacciones adversas a la BCG. La BCG es una de las vacunas más rechazadas, porque al generar un absceso en el músculo deltoides o en la pielcita, y la inflamación de los ganglios alrededor, el malestar del niño, entonces es rechazada por los padres, pero es una de las más importantes. Esta reacción, que es la linfadenitis supurativa, es la más, digamos, la más extrema que puede aparecer y podemos esperar hasta los 6 meses después de administrada la vacuna. Podemos observar, como en este caso, un ganglio linfático inflamado, ¿ven? A este lado donde está la flecha. Y este ganglio se debe drenar. ¿Por qué? Porque está lleno de pus. Entonces ahí haya habido alguna inmunodeficiencia en el bebé que ha hecho que la reacción normal inflamatoria migre a la parte del ganglio y ese abscesito hay que drenar. ¿Sí? Los efectos adversos generalmente se pueden deber a errores en la preparación de las vacunas. Todas las vacunas que llegan para los programas que utilizan los ministerios en todos los países son multidosis, es decir, viene el polvito y el adyuvante. Se mezcla y cada frasco tiene 10 dosis o 20, 25 o 50, dependiendo. Entonces debemos nosotros aprender a manipular muy bien las vacunas y mantener la cadena de frío. Cuando hay errores en la preparación, muchas veces se puede contaminar el inóculo o inactivar. Y lo que más produce son efectos adversos. En este caso, por ejemplo, con la vacuna DPT, por una mala conservación de la vacuna, que es difteria, tétanos, coqueluche, las toxinas que se encontraban ahí, porque son toxinas inactivadas, estaban en calor, no estaban donde debían, se administraron la vacuna y en el año 1997 70 niños han manifestado la enfermedad y de esos 21 han fallecido. Y eso era un error de
¿cómo se dice?, resuspensión de la vacuna, porque en vez de, además de que estaban mal conservadas y mezcladas con otros medicamentos, han mezclado la vacuna con insulina en vez del adjuvante. Entonces, la vacuna ha sido más un daño que un beneficio. En Guatemala ha habido un niño fallecido por el error del antivirulente de la vacuna de la sarampión, y en Cuba lo mismo, con la misma vacuna. Entonces, siempre que ustedes vayan a preparar cualquier medicamento, lean, por favor. Aquí, cuando el doctor Trigoso era vicedecano, le dio un shock anafiláctico en su oficina. Y las enfermeras fueron a comprar una dexametasona para administrarle por vía intravenosa. Pero la enfermera, antes de administrar, ha leído, y en vez de venderle dexametasona, le han vendido Sertal en la farmacia. Entonces no le iba a hacer nada lo que le estaba administrando. Siempre que ustedes vayan a cargar una jeringa, administrar un medicamento, lean bien el frasco. Entonces, el ESAVI es un plan, un proyecto, un programa que cuenta o revisa todas las reacciones adversas de las vacunas. Y siempre que existan hay que notificar, porque mundialmente esta plataforma sirve para investigar eventos graves producidos por vacunas, que requieren hospitalización, tratos o internaciones mayores, y etc. Debido a los efectos adversos, algunos producidos por las vacunas, ha nacido el movimiento antivacunas. El movimiento antivacunas, que es al que ahora nos enfrentamos todos, rechaza y critica la administración de estas vacunas y le atribuyen otras enfermedades a las vacunas, como el autismo, por ejemplo, la demencia o enfermedades psiquiátricas. Y no solo eso, dicen que hasta han visto en el COVID nos están poniendo chips para controlar y un montón de cosas. Entonces, nunca se olviden que es preferible estar vacunado antes de sufrir la enfermedad. Existen muchos libros en la actualidad que hablan en contra de las vacunas, y es lo que ustedes tienen que luchar con los papás. La OPS dice que hay que notificar, registrar y evaluar todo efecto que produce la vacuna y cualquier medicamento. Y no hay que olvidarnos que debemos recordar que la mayoría de efectos adversos son leves y transitorios. Cualquier equipo de salud debe estar preparado para atender lo mismo y de luchar contra las antivacunas, porque nos va a tocar, porque nosotros vamos a ser médicos generales primero, nos va a tocar escuchar todas estas críticas. Entonces, el peor enemigo de una buena vacuna es su propio éxito, ¿no? No se olviden que la polio en la antigüedad, en los años 70 y antes, alrededor de la Primera y Segunda Guerra Mundial, era la principal causante de parálisis flácida. Era común ver niños con muletas, con articulaciones deformadas, ¿sí? O que estaban en cama todo el día, ¿no? Unos papás con sus niños, ¿no? Todos deformes por la parálisis que les provocaba la polio. Gracias a Dios, ya las vacunas en realidad, la polio ha desaparecido. Entonces, ahora, muchos países tienen estos letreros, ¿no? Libre de polio, país libre de polio. ¿Por qué? Porque hemos sabido administrar bien una vacuna. Y siempre que haya o que aparezca una vacuna y que ustedes hablen con un par de antivacunas, tienen que ver cuál es el riesgo y el beneficio. Siempre explicar de esa manera. En las embarazadas, muchas de las vacunas se colocan porque es una oportunidad para proteger a las mujeres y al producto, porque la mamá le pasa los anticuerpos al bebé. En algún caso, no se pueden administrar algunas vacunas a mujeres embarazadas, pero debemos tratar de prevenir lo mayor que se pueda, porque no saben cuál es el pensamiento de la madre cuando está embarazada. Por ejemplo,
podemos administrar la vacuna DPT, la antigripal, la hepatitis, la contra la hepatitis. Y la evidencia científica nos dice que vamos a proteger al niño de esa mujer embarazada hasta los 6 meses de vida. Entonces es una oportunidad de oro cuando uno tiene una mujer embarazada. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí vamos a terminar porque ya tienen clases, pero después ya es más estadísticas en las embarazadas que ya no tienen nada que ver con el tema. Pero hoy le paso las diapositivas a representar. Muy bien, vayan a dar su parcial de fisiología y espero que les vaya